la casa del Señor. Ya pasamos las 12, así que buenas tardes. Bueno, vamos a continuar este domingo con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Para los que no saben, nuestro pastor Carlos está con algunos días de vacaciones, así que hoy he tenido que hacer los dos servicios, lo cual para mí es un honor, es una bendición, doble bendición, ¿cierto? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 de Romanos hemos estado hablando acerca de lo que es el justo juicio de Dios, ¿cierto? El juicio de Dios. Y ya la semana anterior algo comenzamos a hablar de esto y vamos a continuar con este tema ahora. Y lo vamos a ampliar un poco a lo que la palabra de Dios nos va a ir diciendo sobre cómo Dios ya va a aplicar este juicio de Dios. ¿Ya? Y lo primero que nos dice quizás sea el hacer vale más que el saber, ¿ya? No enredarnos en el saber, sino más en el cómo vamos a hacer. Así que vamos a proceder a leer Romanos 2, del 11 al 16. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque también tú nos arrojas una luz sobre estos textos, Señor, que están acá, Señor, que quizás muchas veces humanamente no quisiéramos verlos, pero tú los pusiste también para la edificación de tu pueblo. Te pido que nos dé un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, y también le dé sabiduría a tu siervo para exponer esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta palabra, continuando ya con lo del domingo anterior, que sigue hablando del juicio de Dios, es algo no muy fácil de exponer, ¿ya? Estamos hablando del juicio de Dios. Y lo primero que se nos viene acá en el versículo 11 dice: porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas, ¿ya? La palabra acepción acá viene del griego, que significa recibir una cara. Es decir, yo veo un lado nomás, no veo otro lado, ¿ya? Algo muy común en nosotros los seres humanos, el ver una parte y no ver la otra parte. Y esto es lo que se llama parcialidad, porque se ve una parte, ¿ya? Pero el justo juicio de Dios será imparcial, absolutamente imparcial. Y cuando habla de imparcialidad, significa que Dios no hace acepción de personas. Lo que mejor grafica esta imparcialidad o la justicia de Dios es esa estatua, no sé si la han visto, siempre está en los tribunales, ¿cierto? Hay una estatua de una mujer con los ojos vendados, ¿ya? Que indica que la justicia es ciega, ¿ya? No va a ver a la persona, va a juzgarlo según sus obras, según sus actos, no a la persona que tiene al frente. Entonces lo primero que podemos ya entender de esto es que ante Dios el que no haya acepción de personas significa que tú no podrás hacer uso de tu posición social, de tu educación, de la popularidad. Da lo mismo si eres un gran cantante, si eres famoso o no eres famoso. Eso no afectará en absoluto la decisión de Dios. En nada. En nada. Esto no es como en la empresa donde el supervisor tiene quizás un trato distinto, o donde hay un rol A y un rol B, como eran antiguamente, ¿cierto? Eso no existe para Dios. Dios dice que es como esta mujer con la cinta, esa estatua, ¿ya? Donde va a juzgar a cada uno según sus obras.
Ahora, el propio Pedro, si nosotros analizamos, cuando Pedro llegó, ¿se acuerdan cuando llegó a la casa de Cornelio? Y él no entendía mucho de por qué Dios lo mandaba a esta familia italiana. Entonces, después que ellos reciben el Evangelio y se convierten, él entiende y dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, da lo mismo tu nacionalidad, da lo mismo la condición social, Dios no hace acepción de personas. Y en su juicio, estamos hablando acá en el juicio de Dios, Dios no va a hacer acepción de personas. Ya el domingo pasado dejamos claro que una cosa distinta es la salvación y otra es el juicio, ¿cierto? La salvación era por fe y el juicio es por las obras. Entonces lo que nos está tratando de explicar acá el apóstol, y es lo que quiero transmitirles hoy, es que Dios no puede ser burlado, lo dice él mismo, pues todo lo que el hombre sembrare también segará. Eso es lo que nos dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pedro dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, condúzcanse con temor, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que nos toque peregrinar por esta vida, el consejo es que andemos temerosos de Dios. Porque Dios va a juzgar nuestros actos. Usted mira, pero si yo soy salvo, sí, te va a juzgar. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? Hay un juicio que es el gran trono blanco, que Apocalipsis 21 para los incrédulos, pero el de 2 Corintios que nos toca a nosotros, donde cada uno presentará su obra y Dios nos juzgará, no para condenación o salvación, pero va a haber un justo juicio que lo vamos a entender en su momento. Por ahora vemos como así, como con un poco oscuro, pero en su momento lo veremos con claridad cómo va a ser eso que el Señor mismo nos va a presentar y nos va a llevar ante ese tribunal de Cristo. Por eso, hermanos, ante Dios no hay excusas, ni hay acepción de personas. Cada uno se presentará ante Dios con su obra ante el juicio de Dios. Hay una salvación que es por fe, que es por gracia, pero hay un juicio que es por obras. En nuestro texto de hoy, quizás una primera lectura, muchos me dirán, no me quedó muy claro. ¿Le quedó muy claro o no? No, ¿cierto? Somos honestos, no. ¿Por dónde lo tomamos? Entonces, eso es lo que quiero que hoy día podamos ver y entender la palabra de Dios y aplicarla, finalmente hacer la aplicación a nuestras vidas también. Versículo 11 de Romanos 2 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No existe eso. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces lo primero que vemos acá es que la palabra de Dios nos indica que hay dos grupos de pecadores, digámoslo derechamente. Uno los que pecaron con la ley y otros los que pecaron sin ley. Pero ambos son pecadores y ambos serán juzgados. Entonces lo que me está diciendo acá, los que están sin ley se refiere a los gentiles, ¿cierto? Pero el principio que opera es el mismo. Ambos serán juzgados. Ustedes miran, ¿pero cómo? Bueno, lo vamos a desarrollar ahora, pero también el domingo pasado ya vimos de que el solo ver la creación, Pablo en el capítulo 1, en el versículo 20 dice, pero si tú has visto la creación de Dios, que alguien cuando el campesino, que a lo mejor que nunca ha recibido instrucción de la palabra de Dios, que vive de una manera lejana, él siembra y ve que la semilla crece y que da fruto, ¿no va a ver la creación? ¿No va a ver la mano de Dios en eso? O cuando la persona que estudia los astros y ve que la gente puede, y ve las estaciones del año, y ve la rotación de la tierra, y ve cómo gira, ¿no va a ver la mano de Dios en eso? Ahora, yo sé que hay algunos que creen que esto es un azar, que de repente llegó acá un meteorito que traía un aminoácido y ese aminoácido se transformó en ameba y después fue unicelular y todo eso. Pero realmente cuesta creer eso. La verdadera ciencia, hermanos, es la de Dios. Y Dios dice que cuando Él creó los cielos y la tierra y creó las bestias del campo, los animales y al ser humano, y dice que los creó cada uno según su género, según su especie, según su género, según su especie. Y todo tenía orden, todo Dios lo ordenó.
Todo tiene orden. Entonces, ¿cómo alguien no va a ver a Dios en la creación? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos. ¿Cómo tú no vas a ver a Dios en la creación? No me digas que porque eres un gentil no conoces a Dios. No has sabido de Dios. Hay una revelación natural a todo ser humano, y es lo que vamos a ver acá. Perecer, la palabra perecer significa destrucción. Va a haber un castigo eterno. Va a existir un castigo eterno. Y no podemos dejar de decirlo. Así como predicamos el Evangelio, también tenemos que decir esto. Entonces, cuando estemos frente al Padre en el juicio, nadie podrá decir esto de los judíos y los gentiles que antiguamente que aparece ahí en la Biblia. Es como si hoy día dijéramos, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo estudié en un colegio religioso, de primero básico hasta cuarto medio. Entonces sé de la Biblia, sé de estas cosas, sé de la historia, sé de la... antiguamente le llamaban historia sagrada, ¿cierto? Sé de la historia sagrada. Y no, yo estudié en el colegio bautista, no, yo estudié en un colegio anglicano, no, yo estudié en un colegio judío. Da lo mismo en qué colegio estudiaste, si fue bautista, metodista, católico, da lo mismo. Recibiste esa información. Y esa información te hace más responsable ante Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Esa información incluso nos hace más responsable ante Dios. Si nosotros retrocedemos un poquito, ahí mismo en el capítulo 2 de Romanos, y vamos al versículo 9, ¿qué dice ahí? ¿Llegaron? Romanos 2:9. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa el judío primeramente y también al griego? Significa que el judío es más responsable. Y ¿saben qué, hermano? Va a recibir más castigo. Tuvieron la palabra, tuvieron la revelación, tuvieron el Mesías y no hicieron caso. Hoy día nosotros hemos tenido todo eso y incluso tenemos todo el Nuevo Testamento. Hay algunos que aún no hacen caso. Al judío primeramente y también al griego. O sea, el judío más, al que conoce más, se le demandará. Entonces lo que pareciera que podía haber sido un privilegio ante Dios, tu conocimiento, tus títulos, no sé, el nivel social, cualquier cosa, el acceso a la educación, es peor ante Dios. Porque Dios más te va a demandar por eso. Más te va a demandar. Hermanos, los gentiles perdidos perecerán como los judíos perdidos. Aquí no se trata de cuánto conocimiento tengo o de a qué raza pertenezco, si soy judío, si soy griego, si soy gentil, da lo mismo. La tribulación y la angustia de lo que habla el versículo 9 serán eternas, hermanos, serán eternas. Ustedes miran, ay, pero ¿por qué hablamos de estas cosas? ¿Saben por qué tenemos que hablar estas cosas, hermanos? Porque en el fondo esto es lo que está en la palabra de Dios. Y muchas veces quisiéramos saltarnos ciertas cosas, hacer un paréntesis, vámonos luego a Romanos donde habla de que nada nos va a separar del amor de Dios, que sí, vamos a hablar de eso. Pero también tenemos que hablar estas cosas. Entonces el Señor nos dice, mira, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no la hace, le es peor que el que no sabía la voluntad de su Señor. Y eso lo grafica en una parábola. Por ejemplo, vamos a la parábola de Lucas capítulo 12. Lucas 12, el Señor Jesús está enseñando una parábola, que es la parábola del siervo infiel, ya que Él los dejó administrando sus bienes, administrando su caso, y después llega y pide cuenta. Y los dos siervos, y estos siervos se portaron mal, horriblemente mal, ¿ya? Pero hay uno que es más responsable que el otro, y aquí vamos a ver por qué. Dice así el versículo 47. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Antiguamente los azotaban. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Entonces tenemos dos personajes. Ambos hicieron lo malo, pero uno sabía lo que debía hacer. A uno fue instruido, uno fue dejado quizás con un presupuesto, con su flujito de caja, con todo, cómo tienes que administrarlo mientras yo no estoy. Al otro, nada, también hizo lo malo. Entonces nos dice que al que más se le da, más se le va a exigir. Más se le va a exigir. Eso es lo que nos está diciendo. Incluso es más, cuando el Señor Jesús predicaba, decía: Corazín, Betsaida, Capernaum, ciudades en las cuales se predicó, en las que estuvieron los profetas, y ustedes no han escuchado el llamado de Dios. No han escuchado. No han seguido la voz de Dios. Pero ¿cómo es esto?, decía el Señor. Eso también vamos a verlo, está en Mateo. Vamos a estudiar, vamos a ver algunos pasajes. En esta primera etapa vamos a ir quizás un poco lento para poder entender bien el contexto, tirar bien las bases y después desarrollar lo que parece un poco complejo. En Mateo capítulo 11, en el versículos 20 al 23, vamos a leer así. Va a hablar el Señor Jesús y dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido fiel hasta el día de hoy. Hermano, esta es una reconvención también para nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho en nuestra vida? Y muchas personas siguen duras, siguen en el pecado, siguen en lo mismo, no se arrepienten, no se vuelven a Dios, soberbios, orgullosos. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Después, incluso en el libro de Hebreos, eso léalo con calma porque es más largo, nos habla y nos dice que hubo personas, hubo gente que dice que degustaron la palabra de Dios, que recibieron la palabra de Dios, degustaron, pero en el sentido de que no la digirieron, no la hicieron parte de su cuerpo, ¿ya? Cuando una persona toma la palabra de Dios, la come, la mastica, la digiere, así como un rumiante vuelve, ¿ya? ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué pasa con la palabra? Se hace parte de su organismo, llega a sus venas. Bueno, ahí los que saben biología saben cómo son esos procesos, ¿cierto? Ahí en los intestinos, y se absorben los alimentos y pasa a ser parte de ti. Pero hay gente que degustó la palabra, la saboreó, como que le gustó, pero la botó. Eso es lo que nos explica Hebreos, para que lo lean después con calma en el capítulo 10, del 26 al 30 en adelante empieza a hablar eso, es otro tema. Entonces empieza a hablar de que hay personas que, a pesar de haber estado en la iglesia, de haber recibido la palabra, de haber degustado, o no han escuchado muchas veces ustedes que hay gente que le dice: mira, me parece bien esto, o sea, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, y hay predicadores que escucho y de repente y encuentro que está bien, que hablan correctamente, que dicen las cosas como son, pero no cambian, siguen iguales. O sea, como diciendo: los otros sí, pero yo no, yo tengo mi teoría. Si aquí tú no estás diciendo una palabra que da lo mismo si eres judío, si eres griego, si eres gentil, si fuiste educado en un colegio religioso o fuiste educado en un colegio ateo, da lo mismo. Porque el Señor se reveló a través de la creación y se reveló de otras maneras también que vamos a ir viendo más adelante. El Señor se ha revelado a nosotros. Y ahora, volviendo a nuestro texto, a Romanos capítulo 2, se sigue desarrollando el tema y nuevamente nos habla de dos tipos de personas. Versículo 13 dice así, Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, tú podrás decir:
yo he sido instruido, yo soy educado en la ley, yo conozco la Biblia, he leído esto, escucho sermones, escucho música cristiana, voy a la iglesia. Pero si no haces la palabra de Dios, estás igual de condenado que el otro. Ahora, ¿qué significa en el fondo hacer la palabra de Dios? Es acudir a Dios por fe en Jesucristo, hermanos, en arrepentimiento. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, ¿por qué matan a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista lo que hablaba era arrepiéntanse, ¿cierto? Arrepiéntanse. Entonces, como esa palabra era tan fuerte para ellos, porque ellos querían seguir siendo religiosos. Ellos querían seguir teniendo las actividades dominicales y todas las cosas, pero no querían arrepentirse. Entonces Juan le dice, arrepiéntete. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3, después en Mateo capítulo 4 aparece Jesús en escena. ¿Y qué es lo que predica Jesús? Arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que le dice Pedro cuando lo dice? ¿Qué haremos? Después que predica allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿qué es lo que dice Pedro? Arrepiéntanse. Pablo, arrepiéntanse. ¿Y qué nosotros vamos a decir? Arrepiéntanse. Si no se trata de tener más conocimiento, no se trata de tener más títulos o doctorado en teología, lo que tú quieras, pues. Hoy día hay hasta por internet. Dios no quiere eso. Dios quiere arrepentimiento. Dejar la antigua vida. Hermanos, mientras una persona más escucha de la palabra, más entiende, más sabe, por decirlo así, ¿saben lo que pasa con eso? Es más responsable ante Dios y es más responsable de creerla y de aceptarla. También podrá, en aquel día, dice que al judío primeramente y también al griego, es decir, a ti que fuiste instruido, que fuiste educado, que fuiste todo, te voy a agarrar primero, te voy a tomar primero. Y a lo mejor te voy a tirar allá en esas partes del infierno que son más terribles, porque nunca te arrepentiste, porque lo transformaste en un religioso, porque eso te acomodaba. Eso te acomodaba. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, vamos a Santiago. Dura es esta palabra. Santiago capítulo 1, en el versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay gente que se hacen tontos solos, ¿verdad? Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira, al mirarse en un espejo a sí mismo, en base a su propio criterio y conforme no a la palabra de Dios, sino me miro en un espejo y este soy yo. Y me encuentro todas las cualidades del mundo, porque me estoy mirando a mí mismo, estoy evaluándome yo mismo, no me estoy mirando ante la palabra de Dios. Cuidado muchas veces con actuar así, porque nosotros somos benevolentes con nosotros mismos. Somos muy benevolentes con nosotros mismos. Hermanos, ser hacedor de la palabra de Dios o los hacedores de la ley son los que acuden a Dios por fe y con arrepentimiento. Con fe y arrepentimiento. Ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué sirve entonces la ley? ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve el estudio? Pero claro que sirve. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, había quedado pegado en Santiago, así estaba clarito. Ya. Gálatas capítulo 3, vamos a leer el versículo 24. Este es un versículo muy hermoso que nos habla de la ley y de Cristo, del papel que cumple la ley y por qué la ley es importante. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
La ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa eso? El ayo, ahí, es una palabra también griega que se refiere a un esclavo griego, ¿ya? La gente acomodada de la época, a sus hijos los educaba un esclavo griego. Los griegos eran los que tenían el conocimiento. Ellos eran los educados, los romanos no, ¿ya? Los romanos aprendieron de los griegos en eso, ¿ya? Entonces, los griegos, que eran antes que los romanos, que eran gente educada, generalmente eran tomados como esclavos algunos de ellos y los ocupaban para educar a los hijos los romanos, ¿ya? Y este ayo se hacía responsable del hijo, lo educaba hasta que éste fuera adulto. Y cuando era adulto, el ayo presentaba al hijo ante el señor de su casa y le decía: ahí está su hijo, ahora es responsable de sus actos, ahora es un adulto y ya puede ser por decir, un hombre 100%, ¿ya? Ese era el papel del ayo. De ahí viene la palabra, también sería la palabra paidagogo, que es un pedagogo. Era básicamente un esclavo. En el fondo era un tutor, ¿ya? Que es la misma palabra que también se usa en la agricultura, cuando se planta un arbolito y se le pone al lado un palo, una vara recta, a la cual se apega este árbol para que crezca derechito. Y una vez que el árbol es adulto, el palo se retira. Ese es el ayo, y eso fue la ley, ¿me entienden? No es que la ley no sirva, pero la ley sirve para llevarnos a Cristo, para mostrarnos a Cristo. Todo el Antiguo Testamento es un reflejo, es una sombra de Cristo, para llevarnos a Cristo. Entonces todo el conocimiento que tú puedas adquirir no está de más, pero tiene como sentido, como fin último, llevarte a Cristo. ¿Sí? Ahora leamos de nuevo el Gálatas 3:24 y lo vamos a entender mejor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro esclavo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero claro que es importante la ley. Es importante la ley. Hermanos, pero los justos y los injustos, como dice Romanos, en algún momento se van a ver. Y los justos los vamos a ver a través de sus obras. A través de sus obras. Y en esto no nos podemos engañar. Cuando hablo de obras, no estoy hablando solamente de lo que se entiende como obras de caridad, de que por allá hay un viejito que está pidiendo y tú le das una moneda. No es eso. Estoy hablando de conducta, de tu vida, de mi caminar, de cómo yo camino, de cómo ando en este mundo. Esas son las obras de mi andar, de mi caminar con Dios, de cómo me relaciono con los demás. Eso es. Y esto es tan importante, lo de las obras o mi vida, que Santiago es sumamente duro, es fuerte en esto. Si nosotros vamos a Santiago, capítulo 2, volvamos nuevamente a Santiago. En el capítulo 2, a partir del versículo 14, se empieza a desarrollar un tema muy importante donde se hace un paralelo entre la fe y las obras. Entonces él dice: si tú dices que tienes fe, muéstramelo por tus obras. Pero si en tus obras yo no veo nada, veo pura cosa vacía, puro cuento, por decirlo así, no me digas que eres un hijo de Dios. Eso en el fondo le está diciendo. Porque lo que yo veo son tus obras. Y lo que en tus obras no me indican nada, no me dicen que eres un hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 20. Santiago 2:20. Mas ¿quién quiere saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está diciendo, y no está aclaro, no dice que somos salvos por obra, dice que las obras son lo que muestran el hecho que somos justos, que hemos sido redimidos. El hombre que es redimido por Cristo lo va a mostrar a través de sus obras. Asimismo también Rabás, la ramera, no fue justificada por las obras cuando
¿qué es lo que hizo? Que escondió a los espías, ¿cierto? Pero vamos al versículo 26, que ahí lo cierra todo, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, dos cosas, la salvación es por gracia, por la fe, pero el juicio será por las obras. ¿Me siguen? Son dos cosas, no las confundamos. La salvación es por gracia, la salvación es por fe, pero el juicio será por las obras. ¿Ya? Eso es lo que nos está explicando acá Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Continúa Romanos, la carta a los Romanos, volvamos allá, a Romanos capítulo 2. En el versículo 14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra de Dios? Lo que está diciendo es que tanto nosotros que hemos aprendido, que hemos sabido de Dios, que tenemos la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros vamos de alguna manera a tener que ser juzgados, pero los otros, alguien que nunca haya escuchado la palabra de Dios, por decirlo así, ¿cierto? De repente le hacen esa pregunta, ¿cierto? Oye, si alguien que nunca le ha predicado el evangelio, ¿qué pasa con él? ¿Ya? Entonces acá nos está dando la respuesta. ¿Qué pasa? Lo mismo. ¿Pero cómo? Sí, lo mismo. Los paganos también van a ser juzgados, porque Dios de alguna manera llegó a ellos. Dios también llegó a ellos. Hermanos, esto es lo mismo que conversábamos delante, de que Dios se revela a través de la creación. Que alguien al ver la creación, en lugar, como dice, de dar culto a Dios, da culto a las criaturas, es porque en su corazón y en su razonamiento está torcido. Porque es absurdo que alguien que vea la creación, vea, no sé, un ave hermosa y empieza a adorar el ave y no se entiende que el ave fue creada por Dios. Hay un creador. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1. Como si tú al ver un animal que dices que sirve como una vaca, por ejemplo, que da leche, que sustenta, que eso, y en lugar de dar gracias a Dios por eso, empiezas a adorar la vaca. Eso es lo que nos está diciendo. Como alguien, en el capítulo 1, al ver la creación no adora a Dios. No adora a Dios. Entonces, miren, esto es súper simple. Los que tienen niños pequeños, los matrimonios jóvenes acá que tienen niños pequeños. Si su niño pequeño no ha sido instruido ni en la ley ni en nada, ¿cierto? En nada. No sabe leer, no sabe nada. Pero cuando hace algo malo, sabe que es malo, ¿no? Tiene claridad absoluta. Y se va a esconder. ¿Ah? Y va a jugar contigo. Tiene claridad. Aunque ande gateando. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos acá. De que nadie tiene excusa. Los dos grupos de pecadores, los que hemos tenido conocimiento de Dios y los que no han tenido conocimiento de Dios. Me tienen que seguir, porque nadie se puede quedar en la mitad acá, porque vamos a llegar acá. Entonces, lo que estamos hablando, o lo que está mostrando Pablo acá, es que la ley de Dios igual está escrita en sus corazones. Eso es lo que le está diciendo. Y mira, vamos a ver 4 razones por la cual también se pierden los paganos, por decirlo así. Usted dirá, pero ¿cómo Dios va a ser? No sé. Hay misterios, ¿cierto?, que aún son para nosotros insondables. Hablábamos el domingo pasado de que también tenemos misterios, como el rapto. No sabemos que Dios nos va, en algún momento dice que va a raptar su iglesia
y que los muertos resucitarán, pero no sabemos tampoco y no podemos especular de cómo va a ser eso. Hay cosas que aún están en la mente de Dios y no nos ha revelado, ¿ya? Pero lo que dice, y acá da 4 razones por las que se pierden los paganos. Primero, la creación que hemos visto, ¿cierto? Dios dice que hay una creación. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó a los animales, creó las plantas. Y alguien cuando tira la semilla y ve que crece y que da fruto y que se alimenta y que hay un ciclo de vida, tiene que entender que hay un Dios detrás de ese ciclo de vida. Bueno, hoy día con todos los avances de la ciencia que podemos ver cómo funciona una célula, alguien dice, pero ¿cómo esto? Y esto vino de un meteorito, dicen. Es como raro que alguien, pero lamentablemente el ser humano se confunde en sus razonamientos. ¿Cómo hoy día la ciencia ha podido acercarse más a Dios? Acercarse más a Dios. Lo primero es la creación, de las 4 razones. La segunda, dice, volvamos a nuestro texto, que dice así, el versículo 15, mostrando, ¿qué dice? La obra escrita en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que Dios de alguna manera escribió su ley en el corazón del ser humano, en el corazón del ser humano. ¿Ya? Hermanos, todo ser humano tiene en su corazón un concepto de bien y el mal. Darío era un pagano, ¿cierto? ¿Se recuerdan del rey Darío? Sin embargo, su corazón fue conmovido, ¿cierto? Dejó ir al pueblo de Dios, Si ustedes ven ahí en Hechos capítulo 23, cuando Pablo está ante un concilio de los judíos y lo quieren matar, y aparecen unos soldados y tienen compasión de Pablo, lo sacan, lo protegen y se lo llevan. ¿Qué significa eso? Que hay un corazón, ¿me siguen? Que es capaz de decir esto está bien, esto está mal. Y esos soldados nunca habían recibido el Evangelio de Cristo. Hay un razonamiento, ¿me siguen? Hay un corazón. Ahora, el tema nuestro es que muchas veces cuando analizamos estas cosas las vemos en el siglo XXI, pero pensemos, esto se escribió en el primer siglo. Y en aquel primer siglo había gente que no había oído nada de Dios, pero también habían personas que eran buenos padres, que eran buenos esposos, que eran empresarios honestos. Toda la vida ha habido gente buena. Toda la vida. Personas que negociaban correctamente, que no robaban. Siempre ha habido gente así. Porque hay algo en su corazón que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y prueba que tuvieron un conocimiento de la ley de Dios que estaba escrita en su corazón. La ley de Dios fue escrita en su corazón. Pero acá el apóstol sigue, dice, mostrándolo ahora en sus corazones, en el versículo 15, ¿cierto? Y después dice, dando testimonio su conciencia. Es decir, el ser humano también va a ser juzgado por su conciencia. La conciencia no es como un órgano que uno ubique, ahí está el hígado, el corazón. La conciencia es algo abstracto que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Que nos dice, mira, lo que hiciste no es correcto. Vuelve, pide perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La conciencia dice, mira, ahí actuaste mal. Fuiste muy severo. No debió haber sido así. Actuaste mal. Eso se llama la conciencia. Y Pablo habla de la conciencia. Entonces nos dice que también vamos a hacer dando testimonio su conciencia. Y después sigue y dice, y acusándoles o defendiéndoles, ¿sí?, sus razonamientos. Esto del razonamiento, espera que se apague eso. Ya. Bueno, la conciencia, aprovecho, me dio un aviso. La conciencia, hay que tener cuidado con eso, porque también después la carta a Tito dice que hay personas que han cauterizado su conciencia, ¿ya? ¿Qué significa? Que para no tener problema, porque saben que hay una conciencia que los acusa,
lo cauterizan, es decir, queman con un cautil. Eso se llama cauterizar. Así como ponerle una soldadura. Ya, y no me moleste más, conciencia. Usted está cauterizada, le dice. Muy práctico. Pero no por eso vas a reclamar inocencia ante Dios. Nadie va a poder reclamar por inocente, ¿no? Que yo no sabía. No. Si viste la creación de Dios, tienes conciencia, tienes conocimiento, tienes razonamiento, tienes un corazón. 4 elementos. Por eso es que dice que la conciencia es peligroso. Serán juzgados, finalmente dice, según sus razonamientos. Hermanos, los paganos también se pierden por su razonamiento, por sus propios razonamientos. Esto está muy relacionado con la conciencia. Entonces, cuando hablamos de razonamiento, esto es como, cuando alguien dice eso de causa y efecto, o cuando alguien dice, mira, esto tiene una correlación con lo otro, ¿cierto? Entonces, cuando hay cosas que se correlacionan, eso se llaman razonamientos. O sea, yo digo, mira, si sube el petróleo, probablemente va a subir el pasaje a la micro. Eso más o menos por hacer un ejemplo, ¿ya? El ser humano razona, el ser humano tiene razonamientos, hace correlaciones en su mente, ¿ya? Entonces para eso no necesitas tener una gran instrucción. No necesitas ni siquiera haber tenido tu ayo al lado. Todo ser humano lo va a razonar. ¿Y por qué? Porque todos los seres humanos básicamente somos iguales. Básicamente, digo yo. Somos iguales. Vamos a Hechos 17. Un poquito más atrás. Hechos 17. Hechos 17, 26 y 27 dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios hizo a toda la especie humana de la misma sangre, o sea, todos tenemos en común lo mismo. Lo que es malo aquí es malo en África. El crimen se castiga en Siberia y se castiga en la China y se castiga en Centroamérica y se castiga acá. Hermano, nadie puede decir, no, es que lo que pasa es que yo no sabía que el adulterio era malo. Yo no sabía que robar era malo. Es que yo no sabía que eso era malo. El ser humano tiene un razonamiento que lo hace actuar, y eso lo puso Dios en él. A todos nos dio una medida de fe, ¿no? a todo ser humano. Bueno, sigue el versículo 27, ahí dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no está lejos de nosotros. Es más, Dios está muy cercano a nosotros. Pero cuidado con esto, porque yo sé que más de alguien puede decir por ahí, o quizás habrán escuchado, mira, lo que pasa es que esa persona no puede ser juzgada ni puede ser condenada porque nunca ha escuchado la palabra de Dios. Pensemos en un nativo, en una persona que por X circunstancia nunca escuchó la palabra de Dios. Aquí nos da 4 razones por las cuales él va a ser juzgado. Él va a ser juzgado. Porque si no, mejor cerramos los templos, no predicamos más y todos pasamos por ignorantes. Sería fácil, ¿eh? Pero no es así. Dios es por el contrario. Dios dice, si tú fuiste educado, fuiste instruido, te llevaron a la iglesia, tuviste todo, se te va a demandar más. Y a la hora del juicio va a ser peor para ti, vas a estar más allá donde es más recalcitrante el infierno, allá vas a estar metido. Si no te arrepientes. Porque esa es la palabra clave. Arrepentirse y volver a Dios. Hermanos, el saber o el conocer es algo tan importante, pero el hacer es mucho mayor. Hay una parábola que está en Mateo 7 al final, los versículos 24 al 26, creo, por ahí está un poco más allá,
donde el Señor Jesús ya cierra el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte termina y el Señor lo concluye al final del capítulo 7 y dice: porque al hombre sabio lo compararé, porque dice no solamente hay que ser oidores, sino hacedores, ¿cierto? Con aquel que escucha y hace, ¿sí? Que escuchó la palabra, dice, y construyó su casa sobre la roca. En cambio el necio dice que construyó sobre la arena. Entonces el hombre sabio es como aquel que escuchó y después de escuchar hizo y construyó sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa permaneció. Para el que construyó en la arena, vinieron ríos, vinieron lluvias y su casa se desmoronó. Entonces muchas veces decimos: Señor, te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por el trabajo, no sé, por todo. Cuando hablamos de casa, hablamos de hogar, hablamos de familia, ¿cierto? Pero estás construyendo en la arena. Seas creyente o no seas creyente, vendrán vientos, vendrán lluvias y vendrán ríos. Eso está claro. El tema es dónde construiste tu casa. El tema es dónde construiste tu casa. Entonces, si hemos construido la arena, ¿qué vamos a esperar? Que va a arrasar con todo. Que va a arrasar con todo. No seamos como el necio. No seamos como ese que se mira en un espejo. Sino que por el contrario, seamos hacedores de la palabra. Ser hacedor de la palabra, hermanos, ¿saben lo que es? Es escuchar la palabra de Dios, es arrepentirse. Hay personas que nos están viendo, incluso los que están presentes. Yo no sé si todos han hecho el ejercicio de ir a Dios en oración y en arrepentimiento. Porque el venir a la iglesia no significa nada. Yo veo personas, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. David aconseja a su hijo Salomón y le dice: sirve a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ese es el consejo que le da David a su hijo Salomón. Él mismo dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no se entiende. Yo no puedo. No tengo esos rayos X para ver los pensamientos. Pero Dios lo tiene. Dios ve las intenciones. A través de Jeremías, él dice: Jehová escudriña la mente del ser humano. Lo que nos está pidiendo acá es el hacedor. Ese hijo pródigo que nació en un hogar donde fue educado, donde fue instruido, donde tuvo lo mejor y se fue de la casa del padre. Pero llegó un momento en que dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Volveré a la casa de mi padre y le diré que me perdone y que me haga como uno de sus esclavos. ¿Y saben lo que pasa en la historia? Que vuelve el hijo pródigo y el padre le dice: no vas a ser como uno de mis esclavos, eres mi hijo. Le puso vestido nuevo, lo perdonó, ¿cierto? Le puso vestido nuevo, calzó sus pies, porque los esclavos andaban descalzos en aquella época. Pero él no era un esclavo, era un hombre libre, era el hijo del padre. El padre calzó sus pies y le dijo: entra, siéntate. Hermanos, eso es ser hacedor de la palabra. Para los que me escuchan, para los que nos están viendo, ser hacedor de la palabra es no basar tu salvación en primer lugar en el conocimiento que tienes, en que pienses que van a hacer acepción de personas, porque allá, como les dije, no hay pituto, no hay partidos políticos, no hay ninguna cosa de esas. Te vas a tener que presentar tal como eres y el Señor no va a hacer ninguna acepción de personas. Y la única llave que abre la puerta del cielo es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. No hay otra forma. No hay conocimiento que valga. No hay estatus social. No hay nada. Todos los seres humanos fuimos hechos de una misma sangre y todos vamos a comparecer. Unos en Apocalipsis 21 al trono blanco y otros al tribunal de Cristo. Pero lo que quiero dejar claro
para que no haya confusión, es que nadie se va a salvar por no haber escuchado la palabra de Dios. Nadie va a poder decir, soy inocente porque nadie me habló. Dios te habló, de alguna forma te habló. De alguna forma nos habla. Y Dios está cercano. Quiero dejar en claro que la salvación es por fe, la salvación es por gracia de Dios, pero habrá un juicio que será por nuestras obras. Hermanos, habrá un juicio también para nosotros, los creyentes. 2 Corintios capítulo 5, léalo en su casa, que lo vimos el domingo anterior. Y habrá un gran juicio del trono blanco para todos los inconversos. Por eso el tiempo es ahora, Dios está cercano. Acerquémonos como el hijo pródigo que llegó a la casa del Padre dijo, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ok? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y como siempre te pedimos, Señor, que toques los corazones de aquellos que aún están en el mundo y que el Satanás mismo ha puesto un velo sobre sus ojos para que no puedan ver. Y quizás muchos de ellos han escuchado tu palabra, han venido a la iglesia, pero aún siguen creyendo que pueden vivir como quieren, como adúlteros, quizás como ladrones, como borrachos, no sabemos, Señor. Que tú los traigas, que tú los convenzas de pecado, de juicio y de justicia, Señor, porque también viene un juicio de parte tuya. Y en ese juicio, Señor, estarás ahí sin acepción de personas, Señor. No podremos decir, es que mi padre, es que mi abuelo, es que mi tío. Nada, Señor, no habrá nada, estaremos solo ante tu trono. Por eso te pido que le des misericordia a aquellos para que se arrepientan y vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.